Un saludo a todos. Soy Salvador Laguán, estudiante de la Cátedra de Realidad Nacional. En esta ocasión, como grupo, les hablaremos sobre los derechos humanos, sus características y principios. Cuando hablamos de los derechos humanos o los derechos fundamentales del ser humano, nos referimos al conjunto de derechos propios e inherentes de la condición humana. En otras palabras, son los derechos con los que toda persona nace, independientemente sea su raza, nacionalidad, condición social, religión o cualquier otra clase de distinción. Los derechos humanos están consagrados en las leyes de todas las naciones y en los tratados internacionales. Estos son indivisibles, interdependientes, inalienables y universales. Esto quiere decir que se deben de cumplir completamente y no parcialmente. Este tipo de derechos están por encima de cualquier ordenamiento jurídico. A continuación, nuestra compañera Alejandra Carrillo nos hablará sobre las características de los derechos humanos. Hola Salvador, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes licenciado y compañeros, espero estén bien. En esta ocasión yo les voy a hablar acerca de dos características de los derechos humanos. Son dos características muy similares en cuanto a su definición. Voy a comenzar hablando sobre la universal. La característica universal se le puede definir como interdependiente o indivisible porque se le reconoce a todo ser humano sin exclusión alguna o sin perjuicio alguno, ¿verdad? Al prever cualquiera de estos derechos humanos, por índole, perdón, se estarían violentando el resto de los derechos humanos. Ante esto que les acabo de comentar, quiero reforzar un comentario que también hizo un compañero en la clase pasada, sobre los derechos de la seguridad a la sociedad, ¿verdad? Me estoy refiriendo a los policías o a los soldados. En unas ocasiones me han comentado del sexo masculino que la forma o los procesos que toman ellos, ¿verdad?, hacia el ciudadano no es el correcto. Muchas veces es con maltratos o con forcejeos, ¿verdad?, de diferente índole. Entonces, por ende, se está violentando un derecho el cual el resto ya quedan violentados. Al igual, la característica universal se puede ver como una defensora ante la igualdad y a la no discriminación, ya que es algo muy importante porque hoy en día esto se ve muy a menudo, ¿verdad? De que ante un grupo de personas o personas se hace discriminación, y es algo que deberíamos pues tratar de tomar conciencia y a no violentar estos derechos. En cuanto a la irrenunciable, pues como su palabra lo dice y que es muy clara, nosotros nacemos con esos derechos humanos, el cual no podemos renunciar a ellos. Como ciudadanos no podemos renunciar a algo que ya está estipulado, que ya el gobierno de todos los estados pues ya lo tienen decretado, entonces nosotros no podemos desistir ante ellos. Un ejemplo es como decir no al derecho a la libertad o no a la libertad y someternos nosotros mismos ante la esclavitud. Es algo que va en contra, ¿verdad? Y no es, como les digo, ¿verdad? No es irrenunciable. Bueno, mi compañera Saraí va a continuar con el tema, espero les haya gustado, bendiciones. Gracias, Alejandra. Sí, yo les hablaré acerca de dos características que son las permanentes e interdependientes. Las permanentes, una violación a los derechos humanos no prescribe nunca y pueden ser juzgados en cualquier momento. Esto es particularmente relevante en el caso de crímenes de lesa humanidad, que son aquellos cometidos por el propio Estado o por estructuras cometidos de poder que se han apoderado del gobierno contra sus ciudadanos de manera generalizada o sistemática, como sucedió en Alemania durante el régimen nazi o en la Argentina en épocas del terrorismo del Estado. Interdependientes, dado que los derechos son interdependientes del avance de uno, promueve el avance de los demás, mientras que la privación de uno pone en riesgo a otras. Por ejemplo, la falta de acceso a la salud cierra el acceso a todos los demás derechos, trabajo, descanso, etc. Bueno, ahora vamos con mi compañero Salvador. Muchas gracias, Saraí. Otra de las características de los derechos humanos es que son progresivos e irrevocables. ¿Por qué son progresivos?
A medida de que la humanidad avanza y evoluciona, surgen situaciones y estas situaciones dan pie al nacimiento de nuevos derechos humanos. Por eso son progresivos. Ejemplo, hoy con las nuevas tecnologías y a las nuevas redes sociales y la digitalización, da el nacimiento a una cuarta generación de derechos humanos. Lo que habla es de la digitalización de la persona. Ahora, que son irrevocables. Los derechos humanos no vencen. Estos no pueden eliminarse de la persona. Estos están amparados bajo la ley y bajo nuestra Constitución Nacional de la República. Ya que en el artículo 1 dice que el Estado reconoce a la persona desde el momento de la concepción. A partir de ese momento, uno ya goza de derechos humanos. Bien, para continuar hablando con el tema, vamos a pasar con nuestra compañera Imelda Rico. Buenas tardes, muchas gracias Salvador. Mi nombre es Imelda Guadalupe Rico. Yo le voy a hablar acerca de las protecciones que brindan los derechos humanos. Como número uno, la condición humana, que es un término que abarca en su totalidad la experiencia cotidiana. También los derechos humanos son todas aquellas libertades, facultades y reivindicadores. También implican bases morales y éticas para la sociedad en el que se considera que son necesarias a respetar para proteger la dignidad de las personas. También los derechos humanos protegen los sectores más vulnerables, es decir, desde el punto de vista jurídico, los derechos humanos nacen desde la dignidad intrínseca del ser humano, es decir, que todos los derechos los debemos de gozar igualitariamente, sin importar raza, sexo, idioma, religión, nacionalidad, entre otros. Los derechos humanos universales contienen leyes en un marco jurídico en el cual cuidan de garantías. Por ejemplo, los tratados, los derechos internacionales consuetudinarios, también las fuentes del derecho internacional y también implicaciones de derechos generales de una nación. También el derecho internacional debe de cumplir con una obligación en el caso de los gobernadores, que ellos deben de llevar un control y ayudar a las personas que usan por problemáticas, y también deben de abstenerse a proteger y al actuar de determinada forma. Es decir, su motivación tiene que ser proteger y cuidar los derechos humanos. Muchas gracias. Pues paso con mi compañero Enrique Lara. Gracias compañera, muy buenas tardes. Yo voy a continuarles hablando sobre las características, les voy a hablar sobre la no discriminación y sobre la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades tiende a asegurar las oportunidades para todas las personas y a su vez destaca el valor social de las personas que trabajan y estudian. En cuanto a la no discriminación, al ser objeto de distinciones, exclusiones, limitaciones o preferencias fundadas en motivos de raza, edad, color, sexo, orientación sexual, política, religión, idioma, posición económica, nacimiento o cualquier condición social que tenga por finalidad o el efecto de menoscabar el goce de los derechos humanos. Como causa común de las violaciones de los derechos humanos, la discriminación debe ser erradicada por el Estado de forma y fondo. El objetivo es erradicar la discriminación y la igualdad debe ser acompañada por el respeto a la diversidad. Esto significa el reconocimiento de nosotros. A continuación pasará a mi compañera María José para continuarles hablando sobre el tema. Gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Les voy a hablar sobre un principio de los derechos humanos y uno de ellos es el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad es el que hace referencia al reconocimiento por parte de los estados del principio de igualdad efectiva y de no discriminación de su población, tanto en su creación y aplicación de medidas que impulsan dicha igualdad en diferentes políticas públicas y actuaciones cotidianas. La igualdad del ser humano significa reconocer como iguales ante la ley a todas las personas y que todas ellas disfruten de los mismos derechos sin distinción por origen, etnia, color, género, idioma, religión y opinión política o por cualquier otra condición. También cabe que este principio fue una de las principales reivindicaciones de la Revolución Francesa y que ha sido un derecho causa de la guerra,
Gracias y pasará a mi compañera Larisa. Buenas tardes, licenciada y compañeros presentes. Gracias a nuestra compañera María José por la información pasada. A continuación, yo les seguiré hablando acerca del segundo principio de los derechos humanos, que este sería la dignidad. Como nosotros sabemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que todas las personas son libres e iguales en derechos, es decir, que se dé el reconocimiento a la dignidad humana plasmada en tratados internacionales, así como en diversas legislaciones. Pero en realidad, ¿a qué nos referimos con esa dignidad? Nos referimos a esa como a la protección y a la garantía de cada ser humano, constituida de la base del Estado de Derecho, y que ésta se deriva del respeto a uno mismo y a los demás. Pero la dignidad humana es el derecho que tiene cada uno de ser valorado como sujeto individual y social en igualdad de circunstancias, con sus características y condiciones particulares, por sobre el hecho de ser una persona. No se trata de una igualdad biológica, porque evidentemente los rasgos fisiológicos y psíquicos del hombre y la mujer son distintos, y su igualdad se basa en que ambos son personas y que cuya naturaleza se diferencia del resto de los seres vivos, capaces de expresar sus ideas, así como de elegir su profesión o vocación, con el único límite de respetar la dignidad de los demás, poniendo en práctica el principio del respeto, el cual implica reconocer el derecho ajeno para poder vivir en paz y tranquilidad. A continuación, nuestra compañera Carolina les seguirá hablando un poco más sobre el tema. Muchas gracias, Larisa, y les continúo hablando sobre la libertad. La libertad es la facultad y derecho que tiene toda persona para elegir su forma de actuar ante una sociedad. Esto quiere decir que nosotros podemos elegir si queremos trabajar, si queremos estudiar, lo que queremos comer. Son acciones y expresarnos libremente con solo que sea de una manera responsable y positiva, ya que hay personas que hacen la libertad como libertinaje y esto causa un deterioro negativo ante la sociedad. Existen también muchos tipos de libertad, por ejemplo la natural, que se relaciona con la naturaleza y sus acontecimientos. También la política social, que se desarrolla en el entorno exterior en el que vive el hombre, y la libertad personal, que es la independizarse de sus acciones para beneficio propio. Esto sería todo y muchas gracias por su atención.